pueblo, y cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. Líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Poder en la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La sangre de Jesucristo me cubre contra todo ataque que el enemigo quiera hacer contra mí. Ayúdanos, Señor. En tu nombre todo es posible. Gracias, Señor. Gracias. Bien, hermano. En esta mañana vamos a hablar de la segunda clase. Entrenamiento 2. Al soldado de Cristo en guerra espiritual. Raro. Medio raro. Amén. Entrenamiento 2 al soldado de Cristo en guerra espiritual. Estamos dando un entrenamiento a todas las personas que tienen que lidiar contra las maquinaciones del enemigo, contra las artimañas del diablo. Y acá tenemos unos textos que nos van a ayudar. El título que estoy poniendo es aquí: poderes espirituales asignados por el diablo, por Satán. ¿Qué significa asignados? Aquí estoy poniendo señalados por Satanás, designados, concedidos por el enemigo, establecidos, en los que se establecen, y eso lo lanza a su víctima, ordenado por el enemigo, determinado por el enemigo, en cualquier circunstancia que ha habido. El enemigo agarra eso y ordena a alguien, a los súbditos de Satanás, para perturbar a la víctima. Acá, por eso estamos poniendo asignados. Hoy en día hay grandes necesidades dentro del pueblo de Dios, los cuales no se pueden solucionar en forma natural. Estas necesidades son más que todo dificultades, conflictos, que las personas, los creyentes, los discípulos, los soldados quieren solucionarlo, pero en una manera natural. Pero como este asunto es un asunto espiritual, entonces no hay otra manera como contrarrestar ese ataque del enemigo si no es bajo un asunto espiritual. Cuando hablamos de espiritual, necesitamos de Dios. No hay otra manera como poder librarse de eso. Hay muchos problemas espirituales en muchos creyentes que no saben esto. Algunos inclusive piensan que el aspecto espiritual no es real. Algunos inclusive he encontrado que gente que no cree en hechicerías, brujerías, encantamientos, y la Biblia habla de eso. Pero necesitamos, como dice la palabra, acá dice, segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tenemos nosotros que ignorar cuáles son las artimañas del enemigo, cuáles son sus maquinaciones del enemigo. Por eso es importante que sepamos cómo trabaja el enemigo, cómo actúa el enemigo, qué hace, cómo hace. Entonces, por eso estamos hablando de entrenamiento. Hay mucho estudio de esto,
algunas veces ya lo hemos dado, pero estamos tratando de resumir un poco. Muchos cristianos no saben esto, que el enemigo realiza o hace estrategias. El enemigo hace estrategias malignas, aún ilegales, a otras veces legales. ¿Cómo es que el enemigo puede atacar a un niño que recién nace? Pareciera injusto, pero el enemigo ya ha tratado antes de que nazca, con los papás, o de repente con el abuelo o bisabuelo, etc. Vamos a explicar un poquito de eso. Efesios 6:11, en el libro de Efesios 6:11, nos dice: vestidos de toda la armadura son 7 que hemos enseñado. Vestidos de toda la armadura, más sus complementos, que son la oración, la lectura, el ayuno, etc. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza, en alguna otra versión dice artimañas. ¿Qué significa artimaña o acechanza? Esa palabra artimaña, agregamos acechanza, significa trampa, significa engaño, significa que él actúa con astucia, significa que él maniobra sigilosamente cómo va a atacar a su víctima. Esa palabra acechanza, esa palabra tiene que ver con artimañas del diablo. Entonces, si dice la palabra, ya nos está avisando, entonces nosotros tenemos que estar alertas. Caemos en falta cuando, teniendo un aviso, no nos preparamos contra las acechanzas que dice la palabra que el enemigo hace contra nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, también nos dice 2:11, dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Para que Satanás no gane ventaja, no tome ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nuevamente, no hay que ignorarlo, no hay que tenerlo en poco, lo que el enemigo tiene contra nosotros. Tampoco lo vamos a demasiado elevar, porque Jesucristo es nuestra cabeza y Él está por Jesucristo ha pisado. Él es el principal de Jesucristo. ¿Amén? ¿Terminó acá? Sí. Está intentando volver a... No, ahorita lo Bien. ¿Qué significa maquinaciones? Es la forma como el trabajo hace el enemigo. Cómo el enemigo hace. ¿Cómo trabaja el enemigo? Él hace un diseño. Este de aquí es un diseño. Puedo explicar esto. Él hace un diseño bien articulado para destruir a la víctima, para destruir al creyente, al discipulado o al soldado de Cristo. Él hace ese diseño con anticipación, con mucho tiempo antes. Puede ser
años, meses, pero con mucho tiempo, lo analiza bien y trata de investigar cuál es el área débil de nuestra vida. Ahí se basa. ¿Cuál es el área débil de nuestra vida? ¿Cuál es el área débil de sus padres? ¿Cuál es el área débil de los abuelos? Estamos hablando de un poquito de genética. Entonces, el enemigo va a hacer un estudio de eso, detalladamente. Y el enemigo va a tratar de saber cómo tú piensas referente a eso. Un ejemplo. Pone una prueba, o estás pasando una prueba. En esa prueba el enemigo va a ver cuáles son tus reacciones. ¿Cómo estás reaccionando ante esa prueba? Por ejemplo, si tu reacción en esa prueba, tú reaccionas con palabras soeces, con palabras de grosería, el enemigo ya ganó ventaja. Y acá dice, no tome ventaja sobre nosotros. Si nuestra reacción es con un mal carácter, el enemigo toma ventaja. Si nuestra reacción ante esa prueba, ¿por qué ha venido esas cosas? ¿Por qué me está pasando esto? Y reaccionamos a veces renegando contra Dios. El enemigo está muy atento, queriendo saber cómo tú reaccionas, qué palabras dices, porque a través de esa palabra él sabe cómo tú piensas. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnisciente. No puede leer lo que tú estás pensando. ¿Amén? Dios sí. Él trata de saber qué estás pensando. Por ahí investiga. Pero mientras tú no hables, tú no digas, él no va a saber. Eso lo hizo con Job. Y en algún momento Job, él dijo sus temores, sus temblores. Y Satanás aprovechó ese momento y dijo, ahora ya sé lo que tú temes, eso te vendrá. Mire, entonces, ¿cómo hago yo, Señor, cuando yo tengo que contar mis problemas, mis dificultades, mis temores a Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a esa habitación. En el Evangelio dice, entra a tu cuarto en secreto y comunícate con tu Padre. Cuando tú entras a la habitación, entras en secreto, entras a esa cámara, una vez que estás adentro, tú dices, Señor, ya estoy contigo adentro. Satanás ahora ya no tiene opción para escuchar ni para verme, porque estoy dentro de tu cápsula, estoy dentro de tu ambiente, de esta casa, estoy sobreprotegido. Ahí adentro, tú le cuentas al Señor todos tus temores. Satanás hace todo lo posible, toca, quiere ver, te ve, pero no te escucha. Ve y trata de leer tus labios, pero como tú estás contándole al Señor, tú tienes que decir, Señor, haz sordo a mis enemigos, haz visco a mis enemigos, haz ciego a mis enemigos, para que Él no sepa lo que yo estoy hablando. Esos son secretos que uno tiene que saber, porque si usted no entra a esa cámara, usted lo cuenta al Señor y el diablo está escuchando todo. ¿Amén? Tenemos que saber cómo luchar contra el enemigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de esa protección.
Entonces, si tú reaccionas con una actitud negativa, el enemigo va a tener ventaja. Pero el soldado de Cristo, que no ignora cómo trabaja Satanás, nosotros como soldados de Jesucristo sabemos que ante toda prueba vamos a salir victoriosos. De prueba en prueba, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces nosotros no decimos ¿por qué ha venido esta prueba? Decimos ¿para qué ha venido esta prueba? Algo Dios quiere enseñarme en esta prueba. Algo Dios quiere decirme a través de esta prueba. Entonces usted va a ganar o va a tener ventaja ante esa prueba, porque usted va a tener lecciones aprendidas, lo que el Señor le quiere decir. Lo que el enemigo ha querido hacer, se bloquea todo, se trastorna todo a tu favor. ¿Me entienden? ¿Me entienden esa parte? Si el soldado resiste, acá dice, someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si este soldado resiste, Santiago 4:7, cuando dice la palabra resiste, resistir, eso significa que la batalla o la guerra espiritual no va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser fácil, porque aquí esta palabra dice, someter pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa prueba y cuando salimos victoriosos, Satanás sale avergonzado porque has resistido. ¿Qué tiene que hacer él? Huirá de vosotros. Jesucristo nos enseñó eso. Él aplicó la palabra en cada tentación que le hizo. Escrito está. Escrito está. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que responder al enemigo con la palabra. Así está escrito. Yo tengo la protección de Dios porque Salmos 91 dice la palabra del Señor que a sus ángeles mandarán para que me guarden, me cuiden, que mi pie no tropiece. Así está escrito. Usted le habla así al enemigo, le recita los textos, el enemigo no resiste la palabra, se va. Entonces, esa palabra de resistir, repito, implica que la batalla no será fácil. El diablo usará todo tipo de presión contra ti, usará todo tipo de opresión, de intimidación, de querer darte miedo y temores para debilitarte. Porque cuando uno ya empieza a ceder, empieza a ser débil, acá dice, no, tú tienes que resistir. Y él hará todo lo posible para que tú no obedezcas la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, tener conocimiento de la palabra, tener conocimiento cómo trabaja el enemigo, cómo actúa, cómo hace el enemigo. Estamos viendo que el diablo usa estrategias engañosas, a veces legales o otras veces ilegales, para crear o diseñar circunstancias para asignar un espíritu malvado para perturbar a su víctima. Me explico un poquito acá. Un ejemplo. Si un joven, una niña, un niñito es abusado, a veces violentamente o sexualmente, esa persona va creciendo y tiene recuerdos. Satanás empieza a hacer órdenes cíclicos, va a tener recuerdos
de esas escenas, pero ya está creciendo, sigue creciendo, y esos recuerdos no lo dejan. Y a veces va al colegio y pega a los otros niños. Es violento. A veces los padres vienen y dicen, ¿qué está pasando con tu hijo? Porque le pega a todo el mundo. Es que algo pasó. Trata de hacer esto de él, porque a esa persona lo hicieron violencia, abusaron contra él. Entonces, cuando ya crece, abusa a veces de niños o abusa de adultos. Lo que a él hicieron, él también tiene la tendencia de hacer a otros. Entonces, eso es un asunto que el enemigo ha creado, crea esas circunstancias para matar a su víctima. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo de Satanás? Matar, robar y destruir. Y el momento en que esta persona viene y lucha contra el acoso o insinuaciones. Personas me decían una vez, ¿por qué yo estoy andando en el carro normal y me miran a mí como que yo fuera homosexual? Y me fastidian todavía. Otra señorita puede decir, ¿por qué me están mirando cada rato? Me acosan, me dicen cosas, me insinúan tantas cosas provocativas. Entonces, ese espíritu maligno que el Satanás ha asignado, lo ha señalado, o lo ha ordenado para que pueda perturbar a esa vida y no lo deja. Le sigue, le persigue. Y llega un momento cuando esta persona puede debilitarse y el enemigo justo en esa parte débil otra vez empieza a abusar. Se vuelve ese ciclo de vida. Este tiempo puede ser de repente 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Porque hay niños que han sido abusados de los 7, después de los 10, 12, 14, y ese ciclo se va repitiendo. Esa es la manera como el enemigo trabaja, hace su trabajo y malogró toda la vida de esa persona. Ese es un ejemplo. Este es un espíritu asignado por el enemigo, un espíritu de abuso, un espíritu asignado por el enemigo de un abuso o una violencia que ha tenido esa persona. Otro ejemplo, que un poquito que se complica la situación, es cuando el espíritu maligno asigna un espíritu familiar a un matrimonio, por ejemplo, o a un hogar, o a una casa. Espíritu familiar, ¿qué es eso, pastor? Yo nunca he escuchado eso. No es bíblico, usted está hablando cosas que no son, puede ser, pero vamos a explicar. Explicamos. Espíritu familiar. Eso es lo que estamos hablando. El enemigo es bien malo, bien astuto, porque puede atacar a un niño indefenso por errores cometidos de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Hay una lista que el enemigo hace tatarabuelos, tras tatarabuelos, pentabuelos, hexa de 6, hepta abuelos, octa 8 abuelos, nona, desde esas generaciones pasadísimas. Ejemplo, si abuelito tomaba mucho, el nieto a los 11 años, 12 años, ya quiere tomar cerveza.
Pues el enemigo es bien malo y astuto. ¿Por qué? Está transmitiendo información del abuelito o del bisabuelo al nieto. ¿Por qué creen ustedes que el nieto y el abuelo se entienden bien? ¿No? Sí, pero eso puede ser para bien o para mal. Si usted como creyente sabe estas cosas, usted va a instruir para bien. Pero si no, el enemigo va a aprovecharse de eso. Por eso el enemigo es así, trabaja ilegalmente. Y a veces nosotros no sabemos. Si el abuelito fue mujeriego, el nieto recontra mujeriego. 14, 15 años ya tiene 2, 3 enamorados, 3 novios. Cuidado. Si los abuelitos nunca se casaron, solamente tuvieron convivencia. Y a veces uno como padre dice, ¿por qué mi hija no se casó? Y a veces no sabemos cómo responder. Pues, ¿qué está usando el enemigo? Está usando las convivencias que hubo de pasado, de antepasado, y se vuelve a repetir el cíclico, órdenes cíclicas, porque hay un espíritu familiar, por eso se llama espíritu familiar, que viene del ancestro, de atrás. Y los médicos saben eso también, por psicología. Si tú dices que estoy enfermo en cáncer, a ver, vamos a hacer tu historia familiar. Tu abuelita tuvo cáncer, tu mamá tiene cáncer. Ah, ¿ya ves? Entonces por eso es que tú también tienes lo mismo. Ya te mataron, ya fuiste, ya fuiste. No. ¿Cómo se destruye esto? Ese es el asunto. De eso que necesitamos. ¿Cómo nosotros podemos librarnos? ¿Cómo podemos librarnos? Si todo esto que estamos hablando son asuntos sobrenaturales, nosotros tenemos que lidiar contra ellos, no en forma natural, sino en una forma sobrenatural. Y para eso necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesucristo, realmente. Esto es espiritual y la única forma de destruirlo es bajo la forma espiritual, con la ayuda de Dios. Es por eso que Dios envió a su único Hijo, Jesucristo. Primero de Juan 3, 8c. Primero de Juan 3, 8c. Mira lo que dice la palabra. Primero de Juan 3, el párrafo tercero, C. 3:8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. Ve otra vez, primero de Juan 3:8. Para esto, el que practica el pecado es el diablo, ese es uno. Porque el diablo peca desde el principio. B. C. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única manera para romper esas ataduras, romper esas maldiciones, romper esos espíritus asignados por Satanás, cualquiera que sea, la única manera es a través de nuestro Señor Jesús. Y eso está escrito. Isaías. Eso está escrito. Isaías capítulo 61, versículo 1, habla de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Capítulo 61 de Isaías, versículo 1, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando del Señor Jesucristo.
Porque me ungió Jehová, la unción viene de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí están los problemas, las dificultades, los conflictos, los abatidos. A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos? Los traumados. Quebrantado significa traumados. A los traumados de corazón, los problemas que han tenido, problemas emocionales, como esto, abuso, problemas sentimentales, etc. Jesucristo ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hay gente que vive preso por adicción. Entonces, lo que tenemos que hacer, necesitamos la ayuda de Dios. Segundo lugar, necesitamos leer la palabra. Ese es básico, hermano. Es básico. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra que cuando leemos la palabra de Dios, nuestra mente va a ser renovada. Mire lo que dice la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a todo lo que presenta este mundo, esta sociedad. No te conformes con eso. Tienes que estar bien alerta. No os conforméis a este siglo, sino transformados. La metamorfosis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Cuando leemos la palabra, hay un propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encontramos estos textos que son de ayuda para nosotros. Hemos dado solamente 2 ejemplos. Quiero terminar. 2 ejemplos de espíritus asignados, en este caso, de un abuso sexual o violencia. El otro, espíritu familiar asignado a una casa. En el espíritu familiar, usted puede encontrar muchas cosas allí. Puede ser que en ese espíritu familiar los niñitos ven como especie de duendes. Ahí está. Todos los días bien. Me molesta. Me asusta. ¿Qué cosa pasó? El enemigo está usando un espíritu familiar que de repente pasó algo en ese lugar anteriormente, anticipadamente. Estamos hablando de un aborto. Algo pasó ahí. De repente lo enterraron inclusive ahí. Entonces ese espíritu familiar de esa persona ahí está perturbando a ese niño, a ese hogar de su familia. Son espíritus familiares que pasó algo en ese lugar y a veces no sabemos, no tenemos información. Entonces, ¿cómo se destruye eso? Espiritualmente. Quebrando, cancelando esas cosas, se tiene que hacer espiritualmente. Hay que orar y ese espíritu maligno echarlo fuera, que no tiene por qué estar. Algunas veces esos espíritus piden ayuda. Hay que decir que su morada no es ahí, su morada es en el lugar santo del cementerio. Ese es otro ejemplo que usted puede ver. Algunas veces en algunas casas que hemos ido, ellos dicen, no sé por qué la luz se apaga sola, el televisor se apaga solo o se prende. Entonces, ¿qué está pasando? No saben. Son espíritus familiares que están asignados por el enemigo para perturbar a ese matrimonio, a ese hogar, a esa casa,
a todos los que viven en eso. Entonces, ¿qué hacen las personas? Acuden a veces a los chamanes para limpiar, entre comillas, la casa. Uy, ese es agregar problemas. Entonces hay que acudir a Dios antes que acudir a los chamanes. Hay que acudir a Dios porque Él es el único que te puede ayudar en este asunto de dificultades espirituales. Sin Dios no vas a poder hacerlo. Vamos a dar lugar a algunas preguntas. Hay varias preguntas que hacer. Quiero terminar el próximo miércoles. Estaremos tratando algunas otras cosas más, solamente para mencionar. Espíritus malignos asignados por Satanás, por ejemplo, espíritus destructores, que han lanzado a una persona para destruirlo, dañarlo su moral, destruir oportunidades que puede haber, o de repente destruir ministerios que de repente en algún momento esa persona ha tenido, el enemigo lo ha destruido. Espíritus pervertidos que el enemigo lanza, asignado contra un hogar o una persona, etc. Hay espíritus de fornicación, adulterios, asignados, señalados por el enemigo para perturbar a un matrimonio, o etc., o una sociedad, o alguna región. Hay espíritus de muerte para designar a un lugar. Hay mucha violencia, hay mucho robo en determinado lugar. Espíritu de violencia que puede haber en un lugar determinado porque el enemigo ha asignado ese lugar. Espíritus inactivos también hay espíritus de manipulación, espíritus de pobreza. Vamos a hablar el próximo miércoles, algunas cositas más que el Señor nos quiere o nos está enseñando. Amén. Vamos orando. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Tú eres el único Dios poderoso que puede, Señor, ayudarnos. Gracias por las personas